Jesús se aparece a sus discípulos. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Aleluya. Amén, Señor. Bueno, para mí hay un antes y un después con este texto a partir de la pandemia. Por eso, desde que estábamos confinados, siempre he dado algún tipo de atención a algunas cosas que dice el pasaje. Por ejemplo, ver a los discípulos, no confinados, porque ellos no estaban confinados, pero sí estaban dentro de esa casa, escondidos de las autoridades religiosas, ¿no? No sea que ellos también fuesen apresados, igualmente luego crucificados, pero verlos allí, encerrados, refugiándose, desanimados además, tristes, con la esperanza perdida, ¿no? Desde hace 3 años, pues me fijo, y os lo he compartido, en cómo Jesús atraviesa los muros, entra en los espacios de nuestro temor, ¿no? De nuestra desesperanza, del desánimo, y allí se manifiesta, ¿no? Y llega dándonos la paz, su shalom. Realmente la paz del Señor tiene sentido cuando llega precisamente, ¿no? en momentos en los que verdaderamente no tenemos paz. Cuando experimentamos su paz en momentos en los que no tenemos realmente nada de paz, ¿no? Por eso también he hecho muchas veces hincapié en ver la importancia de esas 2 veces que Jesús les dice, ¿no? Paz a vosotros. Que para mí, viendo las circunstancias en las que ellos se encontraban, pues es mucho más que un saludo convencional. Todo eso es importante, muy importante, pero este año quizá pues, podríamos prestar atención a otras cosas del pasaje, aunque teniendo en cuenta pues, estas que ya he dicho. A mí me parece importante indicar una cosa. Hablar de la resurrección de Jesús con el lenguaje que tenemos, con nuestras ideas, con nuestro entendimiento, pues es difícil. Aunque la cuestión central es sencilla, es difícil. Incluso en el estudio bíblico de esta mañana lo hemos visto. Nos cuesta hablar de la resurrección. Lo que mencionaba esta mañana es que sí creo que tenemos que tener en cuenta que no se trata
de lo que sería la revivificación de un cadáver, es decir, no es el cuerpo muerto normal que vuelve a la vida por la intervención divina. Es eso y no es eso. No se trata de una vuelta a la naturalidad biológica en la que nosotros funcionamos ahora mismo, incorporándose en esa resurrección al ritmo de la vida normal. Porque de lo contrario Jesús volvería a estar sujeto a una naturaleza perecedera. No es eso. O sea, la resurrección de Jesús, decía también esta mañana, no es como la resurrección de la hija de Jairo, no es como la resurrección del hijo de la viuda de Naín, o la resurrección de Lázaro. Todas esas narraciones hablan de resurrecciones que incorporan a las personas a sus vidas cotidianas, a sus vidas terrenales normales. Personas que luego vuelven a enfermar, personas que luego vuelven a morir. Pero con Jesús tenemos otra cosa, ¿no? Por eso decía Carmen que ya me adelantaba en el estudio bíblico a lo que sería la predicación de esta mañana. Pablo explica en 1 Corintios 15 que la resurrección de Cristo, que es, y es importante que lo tengamos en cuenta, es anticipo de la nuestra, esa resurrección es con un cuerpo incorruptible. Y hace esa metáfora de la semilla que se siembra corruptible, pero brota de otra manera nueva. Una corporalidad incorruptible. Vete a saber qué es eso porque yo no lo he visto. Pablo, decíamos también, que lo llama cuerpo espiritual, pero es decir, que es distinto a la carne y sangre de la realidad que nosotros conocemos. Sin embargo, él se encarga de explicar que sigue siendo, de alguna forma, una realidad corporal, ¿no? Cuerpo espiritual no es, y también lo decía Carmen, no es un cuerpo fantasmagórico. Y un judío de aquel tiempo no habría aceptado eso, no habría aceptado una especie de resurrección fantasmagórica como resurrección. Y esto también hay que decírselo a algunos teólogos modernos, que a veces se piensa muy en abstracto todas estas cosas. Yo sé que hay muchas ideas, algunas muy interesantes, algunas con énfasis de verdad y de realidad. ¿Jesús resucita en su comunidad? En parte sí, podemos decir que sí también, pero no es eso, no es todo eso. Nosotros somos cuerpo de Cristo, ¿no? Pero no es todo eso. O, no sé, ya iremos hablando de esto a lo largo del sermón. El texto de hoy muestra continuidad corporal con algunos elementos que la remarcan. Y digo todo esto porque si aquí en este Evangelio, y también sucede en el Evangelio de Lucas, y luego en algunas partes de las epístolas, se quiere indicar esa corporalidad de Jesús resucitado, es porque hay esa preocupación de corregir en aquel tiempo algunas ideas que empiezan a tener algunos cristianos nuevos, ya de lo que sería la segunda generación de los que van naciendo o de los que se van evangelizando, que tienen ideas quizá más simbólicas de lo que pueda ser la resurrección o ideas más abstractas de lo que sea la resurrección. Que, como ya digo, tenemos esa dificultad para entender bien qué es esto, ¿no? Tanto en Juan como en Lucas se expresa la idea de que al Jesús crucificado y resucitado se le conoce precisamente por las llagas. Más que la pregunta que nosotros nos hacemos, yo de adolescente la hacía y tal, ¿no? Esa pregunta de por qué el cuerpo glorificado de Jesús sigue teniendo llagas en vez de ser sanadas, ¿no? Aunque el interés está en demostrar en que Él sigue siendo Él, ¿no? Lo importante es darnos cuenta de eso. A Jesús, el que fue crucificado en el altar de un mundo cruel, roto, desesperanzado, injusto, el que fue sacrificado allí, por utilizar la expresión de Juan el Bautista, ¿no?, como cordero que viene de Dios mismo, entregado en ese altar sucio de los seres humanos, a ese crucificado, que luego es el resucitado, se le conoce por sus llagas. Son las llagas del amor que se entrega asumiendo todas las consecuencias en un mundo injusto donde el bien, donde el amor, donde la justicia, todas esas cosas son menospreciadas y encima castigadas. Tú luchas por la justicia en un mundo injusto, a ver qué te vas a encontrar. Imagínate, Dios hecho hombre. ¿Qué se encontró? Es el amor que se entrega para sanar, para perdonar,
para abrazar sabiendo el dolor y el rechazo que va a padecer. El tema de las llagas, y en el Evangelio de Lucas, en esta aparición de Jesús, incluso él come con los discípulos, todo esto tiene el interés de corregir esas ideas o esas representaciones de Jesús en clave espiritualizante, como luego hacen los cristianos gnósticos o luego un poco más tarde los docetas, ¿no? Que lo ven todo como muy espiritual, espiritualoide, no sé muy bien cómo decirlo. Es importante que quede claro que el Jesús de carne y hueso, o al menos estos relatos pretenden eso, decirnos que el Jesús de carne y hueso que conocieron es el mismo que viene glorificado en una corporalidad nueva. Aunque no explique qué es esa corporalidad nueva, ni a lo mejor ni nos interesa saberlo, ya sabremos qué es eso. Este Jesús resucitado ya no morirá. Al contrario, este es el que ha vencido a la muerte, y definitivamente. Este Jesús resucitado va más allá de los límites del espacio y del tiempo, y por eso le vemos en el relato pues atravesando los muros, ¿no? Apareciendo y desapareciendo. Y por eso, mediante palabra técnica, ¿no? La perijoresis del Espíritu Santo, también le tenemos hoy aquí y a la vez en las diversas comunidades cristianas. Es el mismo Jesús. Hay continuidad con aquel Jesús que andaba por las polvorientas calles de Galilea, ¿no? Y si bien su corporalidad nueva está en los cielos, en la trascendencia de Dios, ¿no? Nos ha dado el privilegio a la Iglesia, a ti y a mí, de ser, gracias al Espíritu Santo que está en nosotros, pues ser su cuerpo, y no para nada, ser su cuerpo para el mundo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. En las apariciones de Jesús resucitado, Él, que es primicia de lo nuevo, ¿no? Hace que en este mundo antiguo irrumpa el mundo nuevo, ¿no? Por eso la historia de la humanidad tiene un anticipo ya dado en Cristo de lo que nos espera. Y esa no es nuestra esperanza y eso lo cambia todo, ¿no? Y el seno de una comunidad cristiana, donde también somos, como he dicho, cuerpo vivo de Cristo, aquí se experimenta, como de hecho compartimos el domingo pasado en el tiempo de compartir, ¿verdad? Se compartieron testimonios, ¿no? Y ahí se ven atisbos de ese mundo nuevo que ya empieza también en la comunidad, o que está en el mundo, también ocurre en el mundo. Dios no actúa solamente en la iglesia, también actúa fuera. Pero la comunidad cristiana es un espacio donde hay acogida, donde hay amor, donde hay justicia, donde se experimenta ese gozo del Espíritu. Y hay testimonio de vidas que se transforman, testimonio de eso, de sentirte acogido, de sentirte en comunidad, participando de esa sociedad nueva del reino de Dios. La Iglesia de todos los tiempos, cuando habla del reino de Dios, no lo hace como una esperanza ilusa, como una idea bonita o un sueño de algo que nos gustaría mucho, nos encantaría, ¿no? La Iglesia habla desde la experiencia real de haber visto al resucitado, de haber comido con el resucitado y de tener garantías en la fe de que lo que esperamos es cierto, porque ya se ha visto anteriormente. Bienaventurados los que creen sin haber visto, dice Jesús en el versículo 29, refiriéndose a nosotros, a los que no estuvimos allí. A nosotros junto con toda la cristiandad de después, ¿no? Aunque María Magdalena le había llevado a los discípulos la noticia de la resurrección y del sepulcro vacío, esa noticia era confusa. Puede que ambigua, un sepulcro vacío, pues vale. Pueden ser tantas cosas. Eso no era una prueba irrefutable de la resurrección. Al menos no lo era para los discípulos que estaban en aquella casa, ¿no? Ni siquiera el testimonio de estos discípulos cuando viene Jesús, ni siquiera esa experiencia es una prueba irrefutable para Tomás, que ni siquiera se lo creía, ¿no? Solo la experiencia personal y grupal, comunitaria, con el resucitado, termina dando esas garantías, ¿no? La experiencia del resucitado dándote su shalom, dándote de su paz.
Y esto me lleva, pues, por ejemplo, a pensar que sí, ¿vale? Que es verdad que la fe viene por el oír, ¿no? Por la locura de la predicación. Pero realmente las conversiones y la experiencia de fe son cosas del Espíritu Santo. Y no son palabras, ¿no?, persuasivas de nosotros, porfiando con buenos razonamientos. A mí, parte de algunas formas de estas de apologética moderna, es que no me gustan nada. Tengo que convencer a nadie con argumentos así como muy... Al final el Señor es el que se encarga, ¿no? Y también me lleva a pensar otra cosa, que una fe rota, una fe destruida, derribada, como la que tenían esos discípulos escondidos en la casa, creyendo que ya todo estaba perdido, puede volver a resurgir con más sentido cuando se tiene una experiencia de Dios. Y también eso nos lleva a que no tengamos malas actitudes con las personas que están en una crisis de fe o personas que dicen haber abandonado la fe. Seamos abiertos a la posibilidad del encuentro con Cristo, que restituye su relación con las personas que están desanimadas en la fe. Es que a veces se oye entre creyentes actitudes muy feas contra supuestos apóstatas, que a lo mejor simplemente están atravesando pues un desierto existencial en su fe. Jesús aquí se le aparece a ellos que le habían abandonado, quienes pensaban que todo había sido al final pues una farsa. Vete tú a saber qué es lo que estaba en la mente del grupo de discípulos. Y con esto decía antes que lo de las llagas de Jesús, ¿no? Es importante ver esa continuidad de que es el mismo Jesús que sufrió y murió, el que ahora es triunfante y se relaciona con nosotros. No es un Jesús desconectado de su ministerio terrenal y de su vida entregada. Es el mismo. Aquí no hay... Esto para cuestiones técnicas lo podemos hacer, pero aquí no hay división del Jesús histórico y del Cristo de la fe. ¿Qué va? Hablamos del mismo Jesucristo. Aquel que caminaba por los polvorientos caminos de Galilea. Ese es el mismo que está presente ahora aquí. Es el mismo que te abraza a ti, es el mismo que te sana, el mismo que te perdona y el mismo que tiene promesa de vida para ti. El mismo, el mismito. Las llagas nos recuerdan eso y nos demuestran eso, que es el mismo. Y no solo es el mismo, sino que todo lo que hizo tiene que ver contigo y conmigo. Por eso que venga y nos diga paz a vosotros, eso no es un saludo vacío de contenido. Y él dice, ¿no? Como me envió el Padre, así también os envío, ¿no? Y sopla el Espíritu. Capacita a los suyos para dar testimonio, para ser cuerpo suyo en el mundo. Y aquí estamos en esa labor, con ese mismo Espíritu, con el Espíritu Santo, en esa labor. Lo que tenemos escrito en el Evangelio, como dice el versículo 31, y también se mencionaba en el estudio bíblico, es para que creamos que Jesús es el Mesías, y no un Mesías cualquiera. Este Mesías es el Hijo de Dios, es Dios venido a nosotros en carne, ¿no? Y para que creyendo experimentemos en esta vida que a veces es un valle de lágrimas, que experimentemos aquí la verdadera vida, la vida eterna, aquí y ahora. Y tú me dirás, con lo que yo estoy cargando, con lo que yo estoy pasando, pues sí. Esta consolación no es como digo muchas veces, ¿no? No es una esperanza descomprometida del mundo, ¿no? Una fe ahí de verdad, como se tiene en tantos sitios, de burbuja, una fe anestesiante que nos aísla de lo cotidiano, que nos aparta de nuestro compromiso con el mundo, con la sociedad, diciendo, como yo soy ciudadano de los cielos, lo que pasa aquí me importa 3 pepinos. Eso no es la vida cristiana, esa no es. Al contrario, nuestra esperanza en el resucitado nos impulsa a ser agentes del mundo nuevo, justo en este mundo que conocemos. Otra cosa, para terminar, es cierta preocupación o alerta, ¿no? Nosotros creemos en un Cristo triunfante y glorioso, ¿verdad? Jesucristo es vencedor.
Es Señor, es Salvador y tiene el dominio. Pero ojo, cuidado con ideas triunfalistas que maquillan a Jesús disfrazándolo de otra cosa, de un exitoso coach, de un mega empresario. Cuidado con esas ideas en las que Jesús parece más como un superbanquero o un político de éxito. Nuestro Jesús, no se te olvide, es un crucificado para los sistemas de nuestro mundo. Un crucificado al que se le conoce por sus llagas. Cuidado con tanto falso profeta, ¿no? Que muestra a un Jesús que no es Jesús. Y repito, hoy estoy redundante, me tenéis que perdonar. A nuestro victorioso Jesús, crucificado y resucitado, no se le conoce en lo espectacular y en lo portentoso. No se le conoce por sus heridas en las manos y en el costado atravesado. No se le conoce en el éxito económico que puedan tener algunas iglesias, y que de hecho las hay iglesias que no veas, o en el éxito propagandístico de ciertos sistemas religiosos, ni se le conoce por macroescenarios luminosos y grupos de música espectaculares, que también puede ser otra. Conocemos a Jesús por su compromiso, por su vida entregada, por el precio tan alto que nos ha dado en su amor. Conocemos a Jesús por esas llagas que nos dicen que la gracia de Dios, su bendita y sublime gracia, tuvo un precio muy caro. Y seguirle, por supuesto, pues es tomar también nuestra propia cruz. Y aquí termino. Soli Deo Gloria.